Gametogénesis. La gametogénesis es el proceso de formación de gametos, espermatozoides y óvulos, que son células haploides y genéticamente diferentes entre sí. Presenta tres etapas: la proliferación, que corresponde a la división de las células germinales y gonios; el crecimiento, que corresponde a un aumento de tamaño de los gonios, que los transforma en citos primarios; y la maduración, que es la etapa donde se lleva a cabo la meiosis 1 y 2. La espermatogénesis, que ocurre en los hombres, es el proceso de formación de espermatozoides. Ocurre en los testículos, específicamente en los túbulos seminíferos, y comienza en la etapa de la pubertad, y es un proceso continuo, estimulado por el aumento de la hormona testosterona. La proliferación, que es la primera etapa de la espermatogénesis, en esta etapa los espermatogonios proliferan por mitosis y dan lugar a más espermatogonios, que son células 2N, 2C. Acá vemos cómo a partir de un espermatogonio se forman muchos otros espermatogonios por el proceso de mitosis. En el crecimiento, los espermatogonios aumentan de tamaño, ya que pasan por las etapas G1, S y G2 del ciclo, y se forman los espermatocitos primarios, que son células 2N, 4C, ya que el material genético se duplicó. En la maduración, los espermatocitos primarios se dividen por meiosis 1 y forman los espermatocitos secundarios, que son N2C, que luego de la meiosis 2 dan lugar a las espermátidas, que son células NC. Estas células deben pasar por el proceso de diferenciación para adquirir la forma de los espermatozoides. Entonces, a partir de un espermatocito primario se forman 4 espermatozoides funcionales. En la ovogénesis, que es el proceso que ocurre en mujeres, se forman los óvulos, ocurre en los ovarios y comienza en la etapa fetal, dentro del vientre materno. Se detiene al momento de nacer y se reanuda en la pubertad. En la proliferación, que ocurre en la etapa fetal femenina, los ovogonios proliferan por mitosis y dan lugar a más ovogonios, que son todas células 2N, 2C. En el crecimiento, que también ocurre en la etapa fetal, los ovogonios aumentan de tamaño, ya que pasan por las etapas G1, S y G2 del ciclo celular, y se forman los ovocitos primarios, que son células 2N, 4C. Y en la maduración, los ovocitos primarios comienzan la meiosis 1 y en el momento del nacimiento quedan detenidos en profase 1, hasta que en la pubertad son estimulados en cada ciclo sexual y solo un ovocito primario reanuda la meiosis 1 para formar un ovocito secundario, NC, que es ovulado, y un polocito que se lleva la mitad de los cromosomas. Solo si el ovocito 2 es fecundado, termina la meiosis 2 y se forma el óvulo, que luego fusiona su núcleo con el del espermatozoide y se forma finalmente un cigoto. Acá podemos ver que en los hombres el proceso es continuo, ¿cierto? Ocurre proliferación por mitosis, luego crecimiento, después la maduración, que incluye meiosis 1 y meiosis 2, y a partir de un espermatocito primario se forman 4 espermátidas y luego 4 espermatozoides. En el caso de las mujeres, hay una parte del proceso que ocurre en la etapa fetal, dentro del vientre materno, que incluye la proliferación por mitosis, luego el crecimiento, en que ocurre G1S y G2, luego este ovocito primario queda detenido en profase 1 en el momento del nacimiento, y en la pubertad se reanuda, se forma el ovocito secundario, que es ovulado y queda detenido en metafase 2, y solo si ese ovocito secundario es fecundado, entonces se va a formar el óvulo, que al ser fecundado va a unir su núcleo con el del espermatozoide y se va a formar el cigoto, que es la primera célula que da lugar a un nuevo individuo.